Muy buenos días a todos. Bueno, estamos nuevamente, espero que se escuche bien. Hubo un minuto en que eh, se dejó de escuchar un micrófono, tuvimos que cambiarlo. Cosas que pasan aquí en el estudio, en los estudios centrales de la Casa del Señor de La Serena. Bien. Estamos en un tiempo especial con eh, varias situaciones que se han dado en nuestra congregación, en la iglesia, eh, situaciones de enfermedad, de algunas cosas propias, ¿no es cierto?, de la pandemia que tiene que ver con ausencia de trabajo también. A todos les ha bajado un poquito hasta ahora el tema económico. Hay necesidad en varias familias y nosotros estamos tratando como congregación de mantener, ¿no es cierto?, un apoyo constante a esas personas, a esas familias que están teniendo esta escasez un poco. Así que los animo también a estar constantemente trayendo, aportando al ministerio de misericordia de la iglesia. Es un ministerio de mucha bendición. Realmente recibir una bolsita con mercadería cuando uno está pasando por dificultad es de mucho aliento, es de aliento. Entonces, eh, eh, es necesario que mantengamos este aporte, que mantengamos esta ayuda, que estemos constantemente aportando, dando, porque van a haber familias que lo van a recibir y que lo están necesitando en este momento. Así que esto no pare, que no se corte. Yo sé que a veces las distancias, ¿no es cierto?, la dificultad, el cambio de rutina que hemos tenido obliga a veces a hacer un esfuerzo mayor para poder dar, pero nuestro dar no puede cesar. ¿Cuánto más ahora? Los que podemos dar, los que podemos aportar, estemos en esto, realmente estar constantemente, estar dando, aportando, que no se frene, porque cuando uno recibe del Señor en distintas áreas, recibe aliento, aliento. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy día. El mensaje de hoy se centra en la voz de aliento de Jesucristo cuando hay necesidad, cuando hay necesidad. Como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo en sus prisiones, en ese momento de angustia que él tuvo luego de haber predicado a sus hermanos judíos en el templo y luego ante el Sanedrín, vemos como su pueblo, sus hermanos judíos, rechazan el Evangelio. Y es salvado, paradójicamente, por los gentiles. Porque hay un centurión romano, ¿no es cierto?, un comandante que lo saca y lo guarda, entre comillas, en una prisión, en una cárcel, para salvarlo de la muerte. No está bien Pablo, no estaba bien, ¿no es cierto? Estaba en prisiones, había tenido un fracaso en la predicación, en su predicación,
el Evangelio había sido rechazado, Jesucristo, la verdad de Jesucristo había sido rechazada, y seguramente él estaba triste, estaba angustiado, estaba con mucha necesidad, en esa cárcel, en esa celda. Y es ahí donde el Señor se presenta ante él y le dice, ten ánimo, ten ánimo. Esta palabra he querido hoy día retomarla porque creo que es importante. Ten ánimo en el Nuevo Testamento se usa solamente 6 veces y las 6 veces las dice Jesús y en situaciones bien particulares, y creo que merece nuestra atención el ver cada una de estas situaciones. Como 6 veces el Señor dice ten ánimo a distintas personas, y con esa palabra el Señor da aliento. La palabra ten ánimo se ha traducido así, pero tiene un significado un poco más comprometedor, por así decirlo. En el fondo, lo que el Señor dice es, toma coraje, toma coraje. Es decir, anímate porque tienes que tomar coraje, confía, ten fe, sigue adelante. No te quedes ahí, toma coraje. Muchas veces el Señor nos va a dar esta palabra de aliento poniéndonos desafíos, o nos va a dar su aliento en medio de un desafío, porque es allí donde realmente nosotros necesitamos más sacar los ojos de la circunstancia, lo que está ocurriendo en ese momento, y ponerlo en lo que Él ha puesto delante de nosotros. Así fue con el apóstol Pablo. Él le puso una meta, dice, toma coraje porque es necesario que tú vayas y el testimonio fiel que has dado, el testimonio verdadero que has dado, lo des también en Roma. Le da aliento dándole más tarea, más trabajo. Es decir, sacándolo de ahí y poniéndolo en el futuro. Hay algo más para ti. Cuando el Señor Jesús da aliento, el mundo espiritual se mueve, pasan cosas espirituales, pero también el mundo terrenal se mueve, pasan cosas terrenales. A Pablo lo salvaron, lo sacaron de Jerusalén un grupo de 200 soldados romanos. 200 soldados romanos. Un tremendo grupo de soldados para rescatar a una persona. Creo que ese es un milagro, ¿no? Y que justamente es Dios el que está moviendo las cosas terrenales para dar salvación. Los momentos en que recibimos el aliento del Señor Jesús son momentos en que tenemos un encuentro también personal con Él, así como Él se presentó en esa celda en forma personal. Quizás muchos de nosotros hemos recibido aliento o vamos a recibir aliento también a través de un encuentro personal con Él. Puede ser a través de una oración, a través de una súplica, un ruego. Puede ser a través de un momento de intimidad con Él, a través de la alabanza también. Puede ser también a través de un sueño o una visión. El Señor da cosas muy personales a través de los sueños. Pero también puede ser a través de un hermano. Y generalmente esto es así en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros recibimos mucho aliento y tal vez lo más importante a través de los hermanos. Porque Dios usa al cuerpo de Cristo para ministrar
su aliento, para entregar aliento. Él ha dispuesto personas que están alrededor de nosotros para traernos justamente ese aliento que necesitamos. Y tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar abiertos y ser sensibles, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para captar que muchas veces el Señor nos habla, ¿cierto?, a través de estas personas. El Señor ha dispuesto también maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, en fin, un sinnúmero de personas que están ahí para traernos aliento, para hablarnos en tiempos de dificultad. Volviendo entonces al tema de este mensaje, ¿no es cierto?, en cuanto a las Escrituras, les decía que en la Escritura aparecen 6 ocasiones, en realidad son 7, pero 2 corresponden a la misma, son distintos evangelios, Marcos y Mateo, en donde se refieren a la misma situación. Entonces podemos decir que son 6 ocasiones en que el Señor usa esta palabra, ten ánimo, toma coraje. Lo primero está en Mateo 9:2. Mateo, capítulo 9, verso 2. Y esto es bien notable, esta circunstancia, ¿no es cierto? Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. La forma como llega el aliento del Señor es maravillosa, porque llega esta persona, hay un grupo de amigos que ayudan, ¿no es cierto?, a que este hombre se acerque al Señor. Él no puede moverse, lo llevan en esta camilla y lo ponen delante del Señor. Y él, sorprendido, alentado por la fe de este grupo de personas, le responde de una manera inesperada y le dice, anímate, toma aliento, toma coraje, hijo, tus pecados te son perdonados. Están todos expectantes por el poder sanador de Jesucristo y lo que Él realmente, los milagros que Él puede hacer. Pero Él responde de esta manera sorprendente. Toma aliento, tus pecados te son perdonados. Muchas veces la respuesta de Jesús a nuestra súplica, a nuestro ruego, no es la que esperamos oír. ¿Se cortó? No es la que esperamos oír. Y sin embargo es respuesta de Dios. Es la perfecta voluntad de Dios. Porque Jesucristo hace lo importante primero y lo urgente lo deja para después. A este hombre le dice después, levántate y anda. Levántate y anda. Pero lo primero que hace es perdonar los pecados. Porque esta es una necesidad urgente, no solo de ese hombre que está ahí. Seguramente su enfermedad tenía que ver con esa área, ¿no es cierto? Un área de pecado. Puede que alguna transgresión, algún hecho de su vida haya tenido que ver con su situación, con el estado en que él estaba finalmente. Muchas veces el pecado enferma. Entonces él actúa primero con sabiduría de Dios y le dice, tus pecados son perdonados, porque es urgente recibir el perdón de Dios para todos. No solamente el hombre que está en esa camilla, sino que todos necesitamos con urgencia recibir el perdón de Dios.
para poder restaurar nuestra relación con nuestro Creador, para poder tener acceso a su presencia, para poder estar en paz con Él, y que esta gran mochila, este gran peso que representa el pecado en nuestra vida, nos sea quitado. ¿Qué mayor aliento, ¿no es cierto?, para un esclavo que el Señor le diga: levántate, eres libre. Tremendo aliento, tremendo aliento. Son cadenas que se rompen y finalmente la persona puede caminar en libertad de su espíritu, la libertad más importante. Aliento del Señor entonces para perdonar pecado, tremendo aliento. La segunda oportunidad en que se usa la escritura está en Mateo 9, verso 22. Mateo 9, verso 22. Dice: pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Este hecho ocurre, ¿no es cierto?, ante una mujer que tenía un flujo de sangre permanente. Ella, bajo esa condición, era una mujer sucia, era una mujer repudiada por todo el pueblo. El problema es que ella había gastado todo lo que tenía, todo el dinero que tenía en tratamientos médicos, y ninguno había dado resultado. Fíjense cómo la historia se repite. Hay muchas personas que gastan todo lo que tienen hoy día también en buscar tratamiento, en buscar sanidad, en encontrar la respuesta en medios terrenales, humanos, para poder sanar. Es verdad, nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para resolver un tema de salud. Pero lo más importante es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, en la vida de esa persona. Tenemos que acudir a su presencia, clamar, abrirse paso, como lo hizo esta mujer en medio de una multitud. Se abrió paso sin decir nada, pero en su corazón, en su alma, ella dijo: si lo toco, si toco solamente el borde de su manto, podré ser sana. Ella tenía algo de fe. Ella no sabía nada del Evangelio, no sabía nada de Jesucristo. Había seguramente escuchado, pero tenía algo especial, importante dentro de ella, que era esa fe pequeña como un grano de mostaza. Y ese grano de mostaza es el que se necesita para poder acercarse a Jesús y decirle: Señor, te creo que tú lo puedes hacer. Es un pequeño paso, un primer paso, y luego entonces el Señor abre las compuertas, ¿no es cierto?, y derrama su agua sobre esa persona y sale poder de Él, y la persona es sanada. Es necesario también acercarse a Él, para los que no le conocen, con una porción de fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. No importa, no importa. La verdadera fe, dice la palabra, que viene de oír la palabra de Dios, y es una fe que Dios da. Dios da. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. No es nuestra, es una fe que viene de lo alto y que tenemos que recibir una vez que hemos dado ese pequeño paso. Y seguramente esa mujer vivió
con ese aliento por el resto de su vida, de haber pasado de ser repudiada, una mujer rechazada, a ser una mujer sana, habiendo recibido el aliento del Señor en forma de un poder sanador también. Gracias, Señor. Otra ocasión en donde el Señor usa esta palabra también está en Mateo 14, verso 24. Un hecho sobrenatural que realmente retrata a Jesucristo en su calidad de Dios, de Señor poderoso sobre la creación, de Señor de todas las cosas, de poder dominar y tener dominio sobre incluso aspectos físicos de la naturaleza, leyes físicas, las leyes del universo que gobiernan, se doblegan ante la presencia de Jesucristo, porque Él es autor de esas leyes, son de Él. Dice Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Los discípulos estaban atemorizados ya por la tormenta, por este viento que se había levantado en ese laguito que a veces se ve calmo, pero que cuando sale el viento es otra cosa. Es otra cosa. Y en ese contexto están aterrorizados, dice que estaban remando, tratando de salir de ahí, pero el viento no los dejaba. Y de pronto ven la figura del Señor caminando hacia ellos. Al principio no lo reconocen porque ven un hombre que caminaba sobre las aguas y todos pensaban que era un espectro, un fantasma, algo sobrecogedor. Así que de pasar a tener miedo, estaban finalmente aterrorizados. Y ahí, paralizados. No se registra aquí ninguna oración, ningún clamor, nada. Estaban aterrorizados, paralizados. Y muchas veces el temor hace eso en nosotros. El temor paraliza. Muchas veces el temor deja huella en nosotros. El temor congela acciones, frena la voluntad de las personas, no permite que actúen. El temor aprisiona. A veces son situaciones que se viven en la infancia que marcan, que generan trauma, y que ese trauma finalmente se traduce en otros aspectos en que la persona tiene esta parálisis. Algo en él se congela, no puede avanzar. Pero Jesucristo echa fuera el temor. Su aliento, su voz de aliento es justamente para salir de eso. El Señor nos habla con su palabra de ánimo, a veces suavemente, pero nos dice: no temas, ten ánimo, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. Hoy día es exactamente igual, no ha cambiado nada. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es la misma persona. Y muchas veces se va a acercar a nosotros en medio de la tormenta, en medio de la dificultad,
con una voz a veces como un susurro, una voz suave, que nos va a animar y a decir, no temas, no temas. Con el aliento del Señor, la persona puede levantarse, tal vez no en sus fuerzas. Lo más probable es que en medio de la dificultad personal, la debilidad personal, pero esa palabra de aliento bastará para dar ánimo y para que la persona pueda levantarse y dar los primeros pasos y así ir recobrando fuerza y ganándole al enemigo, ¿no es cierto? Ganándole al temor para salir adelante, para salir de esa situación. El Señor requiere de nuestra participación, de nuestra determinación. Por eso nos alienta, porque si no, Él haría las cosas sobrenaturalmente y sería como un chispazo mágico, ¿no es cierto? De repente no tengo más temor. Por eso creo que la palabra se refiere al coraje, a la valentía, porque muchos de nosotros no nos consideramos personas valientes. Al contrario, puede que nos consideremos débiles, incapaces de hacer o realizar cosas grandes. Pero el Señor con su aliento levanta héroes de la fe. Así lo ha hecho a través de la historia. Otro pasaje en donde aparece esta palabra está en Marcos, capítulo 10, verso 49. Marcos 10, 49. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. El Señor le encarga a sus discípulos que lo llamen, que lo hagan venir. Y este ciego recibe el ánimo, recibe el aliento, no directamente del Señor, lo recibe de los discípulos. Entonces aquí está el tema de que los discípulos pueden ser usados para llevar el aliento del Señor al necesitado. Perfectamente. Está esto en el orden de Dios. Muchas veces yo he recibido aliento de un hermano, de mis hermanos. A veces he recibido aliento de personas que no tienen idea la situación, la circunstancia que yo estoy viviendo. Sin embargo, en Cristo ellos reciben una palabra, la entregan y es la palabra precisa. Es lo que yo necesitaba en ese momento escuchar. Es una persona que el Señor usa nomás. Esto es vital en la iglesia. Es vital que la iglesia sea una iglesia dispuesta, disponible para que el Señor use en esta área. Alentar. Muchas veces nos va a tocar visitar personas, a lo mejor en el mismo tema de la misericordia, ¿no? Entregar aporte, ayuda, auxilio físico, material. Pero creo que lo más importante es entender que nosotros vamos a ser usados por el Señor como ministros de su aliento. Y
si vamos y visitamos a alguien, tenemos que prepararnos espiritualmente, porque tal vez eso es lo más importante en ese momento. El aliento del Señor que la persona necesita oír. Ahí está, ahí estamos. Un desafío también. Ayudar con aliento. Otra escritura está en Juan 16, 33. En este pasaje también se usa esa palabra. Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, es la misma palabra, se usa aquí la misma palabra. Tomen coraje. Yo he vencido al mundo. Tenemos nosotros el aliento, tremendo aliento, de la victoria de Jesucristo ante el mundo. El Señor Jesús vino al mundo porque ama al mundo, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Pero el Señor venció ese rechazo. El Señor venció también las tentaciones de la carne, que también representan esa área también, ¿no? El área del alma. El Señor venció. Y esa victoria nos ha sido dada a nosotros. Así como yo he vencido, ustedes también vencen. Ustedes también. Nos dicen, confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él. Esa ya es una gran victoria. Que el Señor nos diga, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, significa que ustedes viven en el mundo, pero ustedes no dependen del mundo para poder vivir. Ustedes dependen de mí. Entonces la presión que hay del mundo sobre las personas, ¿no es cierto? En muchas áreas, muchas áreas. Puede ser el área de la sobrevivencia en el mundo, el área del éxito en la vida, el área de los intereses de la vida, el área de la realización personal, el área económica, el tema económico. Ahora estamos viendo un descalabro, realmente un descalabro mundial. Mucha gente que ha perdido su trabajo, mucha gente que va a empezar a vivir necesidad. Y a nosotros nos dice, no se preocupen, tenga ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido también al sistema del mundo. Nosotros no dependemos del sistema del mundo. Tenemos otro sistema económico, tenemos el sistema de Dios. Si es que estamos realmente en el orden de Dios en esta área. ¿Y cómo estar en el área, en el orden? Bueno, el Señor dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Estamos dando? Hemos decidido, a los hombres les hablo, hemos decidido, por ejemplo, consagrar nuestras finanzas al Señor Jesucristo. Hemos decidido confiar en Él a pesar de que no tengamos. Hemos decidido hacer socio de nuestra finanza al Señor. Hemos decidido diezmar. Hemos decidido ofrendar. Hemos decidido darle a Él lo que es suyo por derecho. El Señor dice, el diezmo.
trastorna, ¿no? Muy bien. El 90% tú decides qué haces con él. Es bastante. Y no es que el Señor necesite dinero, porque el Señor no necesita dinero. El Señor no necesita dinero. El Señor necesita personas que confíen en Él, en esta área, para poder hacer su obra. Creo que muchos van a empezar a ver las respuestas ahora. ¿Cuál es el fruto de mi decisión? Los que confiaron en Él, los que están alineados con Él en esta área, van a salir adelante. El Señor los va a sacar adelante. No importa la crisis, porque nosotros no somos de la crisis del mundo. No estamos en ese esquema. Pero las personas que no han confiado en esta área, bueno, tienen su confianza puesta en el mundo, y si el mundo se cae, ¿qué va a ocurrir? Toma aliento y arrepiente. Y da el paso que nunca has dado. Confía en el Señor. Finalmente, termino con el último pasaje que ya es conocido por ustedes, ¿no? Está en Hechos 23, verso 11. Es el pasaje en que el Señor le habla al apóstol Pablo en esas prisiones, en esa celda, y le dice: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Toma aliento, porque todo siervo fiel de Dios, a ese siervo el Señor le da talentos y un llamado a participar en su obra. El Señor tiene trabajo para esos siervos, tiene un trabajo. Y aunque a veces sintamos que hemos fallado en cumplirlo, que no lo hemos hecho bien, que hemos, tal vez, como el apóstol Pablo, pensemos que nos hemos equivocado en ciertos aspectos, el Señor dice: ten ánimo, ten ánimo. Y si somos fieles y aceptamos su corrección, entonces el Señor nos pondrá más trabajo y nos sacará adelante. El profeta Isaías, en el capítulo 41 del libro de Isaías, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Señor Jesús, tus palabras son vidas, Señor. Son vidas. Son alientos. Tu palabra es aliento. Y recibimos hoy día este mensaje de aliento, Señor, para poder ver más allá, más adelante, Señor, lo que aún hay para nosotros, Señor. No importa el minuto en que estemos viviendo, no importa los años que tengamos, Señor, si somos de avanzada edad, Señor, aún hay algo más adelante, Señor. Señor, yo te pido que los que escuchan esta transmisión empiecen a poner sus ojos en esas metas, Señor, en lo que hay delante, Señor, que los saquen de las circunstancias, den gracias a Dios, Señor, estén agradecidos, contentados, Señor, y pongan su vista en la fe, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Que vean lo que está por delante, reciban tu aliento, reciban tu ánimo. Tú dices: Señor, toma coraje, camina adelante, yo estoy contigo.
hasta el fin de los días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día, en la mañana, mientras orábamos, tuvimos el sentir de que creemos que es tiempo de hacer un ayuno total de un día por ahora. Creo que sería bueno el día jueves, y después de la reunión de entregar el ayuno. Así que el día jueves queremos orar para que el Señor rompa cadenas, nos lleve adelante. Podemos orar en esta dirección, ¿no es cierto? En que Dios nos quiere sacar de las circunstancias, entre comillas, y ponernos en su visión. Para eso hay que buscarlo a Él, para eso también es necesario el ayuno. Así es que el día jueves estaremos ayunando todos los que quieran ser parte, toda la iglesia. Si usted por primera vez va a ayunar, hágalo, hágalo. Y tome confianza, tenga ánimo. El Señor le va a hablar ese día. Amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo entonces el próximo jueves.